Buenas noches, mi nombre es Jonathan y vamos a grabar el siguiente circuito. Lo voy a tener de esta manera. Y bueno, vamos a grabar ese circuito. Tenemos los valores. El circuito nos pide encontrar el voltaje en la resistencia de 8 ohms, en esta resistencia de aquí. Entonces, para eso, nosotros vamos a resolverlo con nodos y mallas. Nos damos cuenta que no tiene un punto de referencia, más sin embargo yo marqué uno aquí. Y sabemos que ese punto de referencia pues son 0 volts, sin problema. Y bueno, ese punto de referencia no va a alterar en nada el circuito, no hay problema. Entonces, nosotros podemos proponer las corrientes y marcarlas. Vamos a proponer una corriente hacia este lado. Vamos a proponer una corriente que vaya hacia este lado. Y vamos a poner una corriente que baje. Las proponemos, igual al final van a cambiar. Entonces, para poder resolverlo, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en el nodo B de corriente. La ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Vamos a poner aquí. Se va a ver muy poquito, pero ahorita lo voy a mostrar cuando esté terminado. La ley de Kirchhoff de corriente en nodo B. Entonces, para aplicarlo, pues vamos a agarrar el voltaje que tenemos de A, voltaje en B. Vamos a dividirlo entre el voltaje que hay aquí y así. Entonces vamos a empezar. Va a ser el voltaje que tenemos en A menos el voltaje en B entre 6 que tenemos aquí más 2 de esta corriente que tenemos aquí más el voltaje de C menos el voltaje de B entre 10. Esto va a ser igual a 0. Porque entre 10 es el valor que tenemos aquí en esta resistencia. Entonces, para poder eliminar fracciones, vamos a multiplicar. Multiplicamos todo por 30. 30. Y vamos a empezar a hacerlo. Va a quedar 6 entre 30. Van a ser 5. 5 VA menos 5 voltaje de B más 30 por 2 pues son 60 más 3 porque 30 entre 10 pues son 3 voltaje de C menos 3 voltaje de B, todo esto igual a 0. Y ok, continuamos. Vamos a juntar los voltajes de B. Va a ser 5 voltaje de A menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de C igual a menos 60. Entonces continuamos. Como ya conocemos el voltaje que tenemos de A, en el voltaje de A lo conocemos, vamos a sustituirlo. Entonces va a ser 5 por menos 6. 5 por menos 6 menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de C. Todo esto igual a menos 60. Entonces 5 por 6, 30. Que ese 30 pasaría de este lado. Está sumando, pasa restando. Entonces vamos directamente aquí. 8 voltaje de B más 3 voltaje de C igual a menos 30. ¿Por qué? Porque quitamos 30 positivo al menos 60. Ok. Entonces así vamos a continuar aplicando lo mismo en el siguiente punto. En el nodo C. Entonces vamos a aplicar la misma ley de Kirchhoff de corriente en nodo C. Vamos a aplicar prácticamente lo mismo. Va a ser el voltaje de C menos el voltaje de B entre 10 más el voltaje de C entre 8. Todo esto igual a 0. Y aquí lo vamos a multiplicar por 40. 40. Ya se esté viendo. Entonces sacamos 40 entre 10, pues es 4. 4 voltaje de C menos 4 voltaje de B
más 5, 40 entre 8 pues es 5 voltaje de C, todo esto igual a 0. Y aquí va a ser menos 4 voltaje de B más 9 voltaje de C. ¿Por qué? Porque juntamos los voltajes que tenemos en C, todo esto va a ser igual a 0. Aquí podemos despejar lo que es el voltaje de voltaje C, que esto vendría siendo igual a 4 novenos del voltaje de B. Entonces, aquí marcamos nuestra primera ecuación. En esta marcamos nuestra segunda y tenemos un sistema de 2×2. Y vamos a aplicar, bueno, vamos a sustituir el voltaje que tenemos en esta. Y vamos a sacar el voltaje de C ahora sí. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en C? ¿Qué es lo que nos pide calcular? Entonces vamos a proceder con poner esto, menos 8 voltaje de B más 3. Entonces vamos a sustituirlo por el voltaje de C que conocemos, que es 4 novenos voltaje de B. Todo esto va a ser igual a menos 30. Lo tenemos, entonces vamos a hacer menos 8 voltaje de B más, pues se va a multiplicar por esto, van a ser 4 tercios voltaje de B igual menos 30. Entonces aquí va a ser menos 20 tercios voltaje de B igual a menos 30. Y esto va a ser el voltaje de B, va a ser igual a menos 30 por 3 entre menos 20. Entonces este voltaje nos va a dar 4.5 volts. Lo conocemos y lo tenemos, entonces lo tenemos hecho. Podemos redibujar nuestro circuito y empezar a marcar las fuentes de corriente que pasan por cada una de las resistencias y poder encontrar y marcar los voltajes ahora sí. Entonces, ese 4.5 lo vamos a multiplicar, creo, por 4 novenos y eso nos va a dar 2 volts. No sé si multiplicar o dividir, no recuerdo, pero es una de las dos y nos va a dar 2 volts. Entonces el voltaje de C va a ser igual a 2 volts. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito aquí y vamos a empezar a marcar corrientes y voltajes. Ahorita lo muestro bien cuando ya esté hecho. Ok, ya tenemos redibujado nuestro circuito, entonces sí, las corrientes que habíamos propuesto las vamos a poner en sentido positivo, que van a ser las siguientes. Las tenemos en sentido positivo. Entonces, conocemos los voltajes que hay aquí, en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C. En el nodo A sabemos que hay menos 6 volts. En el nodo B sabemos que hay más 4.5. Entonces en el nodo C tenemos más 2 volts. ¿Ok? ¿Se está viendo? Entonces, para poder sacar la corriente nosotros vamos a hacer estas dos fuentes de corriente, de voltaje, perdón, entre lo que es el valor de la resistencia. Entonces este nos quedaría 4.5. Como había dicho, donde me había quedado, este es 4.5 menos 6 volts. Eso nos va a dar aquí 1.75 amperes, que es la misma corriente que va a venir aquí y va a pasar por acá.
esta corriente pues es igual. Y para deducir esto pues para encontrar el voltaje que hay aquí es este menos este, pues tenemos más 2.5 volts de mayor a menor, y aquí tenemos igual de menor 10.5 volts a mayor. Se suman, se restan, y de este lado pues conocemos que tenemos 2 volts de mayor a menor. Entonces aquí nos daría 0.25 amper, y aquí también, ya que es la misma corriente que viene, entra y sale. Y todo esto entran 2 amperes, se divide 1.75, da vuelta, vuelve a entrar, 0.25 van por aquí, bajan, dan, entran, y serían 2 amperes.